Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Es una alegría dirigirnos a ustedes con la ayuda del Señor para continuar en el estudio de la palabra de Dios que hemos estado llevando desde ya hace algunos días. Y vamos a continuar en el capítulo 5 que hemos visto, o la semana anterior vimos de la enseñanza del Sermón del Monte. Pero antes de leer la escritura, vamos a orar. Vamos a encender la luz aquí. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu verdad, tu fidelidad, oh Padre Santo, para nuestras vidas. Tú nos has mantenido vivos hasta este momento. Y esa es, oh Dios, tu misericordia simplemente. Gracias te damos, Señor. Ilumínanos en esta noche. Háblanos, bendícenos, que la paz tuya sea en cada uno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Aleluya. Hermano, esta es Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. Y sean todos bienvenidos. Hoy es día miércoles 27 de abril del 2022. Sean todos donde quiera que nos sintonicen muy bienvenidos. Es una alegría poder compartir con ustedes la bendición que tenemos de la palabra de Dios. Veamos entonces, hermanos, entrando a la palabra. Veamos los versículos que en esta noche queremos compartir. Voy a dar la imagen esta noche de los versículos. Vamos a ver la parte número 9 de estos estudios del Sermón del Monte. Vamos a ver sobre el reconcilio y el divorcio en esta oportunidad. La vez pasada vimos algunos versículos. Vimos hasta el versículo 23. Hoy vamos a ver hasta el versículo, aquí arriba puse 30, pero es el 32. Entonces leamos del versículo 24, aún 23 leamos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aleluya. Entonces, hermanos, como les comentaba la semana, o estudiamos la semana anterior, en estos versículos, el Señor está hablando de la acción que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿De dónde salen nuestros actos? Es una contraposición de la religiosidad de los fariseos, de los escribas,
aún de los publicanos. Es una contraposición con lo que los judíos practicaban y el nuevo mensaje. Ese es el Evangelio. Ya no más leyes, ya no más órdenes, ya no más acciones físicas, que son necesarias, por supuesto, pero más que todo, saber de dónde viene lo que hacemos. Eso es lo que el Señor les daba o les enseñaba en estos versículos, estos capítulos del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte es la primera enseñanza que el Señor les da a sus discípulos, mostrándoles el Evangelio. Tanto fue cierto para ellos como es cierto para nosotros. Ahora, si esto fuera, hermanos, si fuera simplemente la misma religión judaica, nosotros no podríamos ser partícipes de ella. Recordemos que la ley de Moisés, la ley de los profetas o la enseñanza de los profetas fue dada para el pueblo de Israel. Pero nosotros, los gentiles, no somos ese pueblo. Entonces, si se tratara de esa ley simplemente, nosotros no podríamos ser parte de ella. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios, que vino el Evangelio, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es esto que el Señor les enseñó a los discípulos, que está bien no matar, está bien no robar, está bien no adulterar, pero no es el simple hecho, como dije la vez pasada, de ponerle un tic, ponerle una marca a estas acciones, sino saber de dónde vienen y por qué no robamos, por qué no matamos, por qué no adulteramos, por qué no damos falso testimonio. Y simplemente no es porque nosotros ya nos hicimos buena gente, no, sino porque ha habido un cambio en el corazón del creyente. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor hablaba, y cuando dijo, ya vimos la vez pasada los actos, no matar, no cometerás, no te enojarás con el hermano, no hablarás palabras vanas contra ellos, pero también el Señor habla acá de que lo que vamos ya a ver en esta tarde, traes una ofrenda, tienes que saber qué hacer antes de eso. Vas a adulterar, tienes que saber de dónde viene eso. Tienes que actuar, sacarte un ojo, cortarte una mano. Todo esto tiene un propósito. Y entonces, hermanos, como digo, el Señor habla de eso, de las intenciones. Nuestras acciones son el resultado de nuestras intenciones. Nadie va a decir, hermano, yo cometí un pecado, pero lo hice inocentemente. Yo robé, pero fue inocentemente. El Señor no lo podemos engañar. El Señor sabe de que fue algo que se cultivó en nuestro corazón, se cultivó en nuestros actos. En el libro de Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La importancia, aún ya en el Antiguo Testamento, que se le da a lo interior, al corazón. Guárdalo. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque de él mana la vida o de él mana la muerte. Si podemos verlo desde ese punto de vista. Las intenciones del corazón son las que el Señor vino a establecer en el reino de Dios. Después dice, en el reino de Dios Jesús vino a establecer que son muy importantes las relaciones con los demás. Eso es lo que el Señor reincalcaba, porque si nuestro corazón fluye, de él fluyen los actos positivos o negativos, van a tener influencia en el resto. Aquí el Evangelio del Señor Jesucristo no se trató como los judíos, que ellos tenían su
sus sinagogas. Y en esas sinagogas ellos se metían los sábados o se metían el resto de la semana. No les importaba lo que sucediera afuera. El reino de Dios no, el reino de Dios es vivir de día en día con la gente, con las personas. No ser excéntrico. No decir, ya conocí al Señor, me voy a meter en una cueva, voy a ser un ermitaño y de ahí no salgo hasta que el Señor me lleve. Ese no fue el evangelio de las buenas nuevas. El evangelio de las buenas nuevas iba más allá de bienaventuranzas, como ya las vimos. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Entonces, era una de relación, pero también hablaba que eran la sal de la tierra, que eran la luz del mundo. Es decir, no iban a estar los discípulos del Señor, no iban a estar encerrados o excluidos o fuera de contacto o metidos en sí mismos. No, iban a ser con personas que iban a estar en relación con el mundo, en relación con los hermanos, en relación con las hermanas, en vivir en esta vida. Y si vivían esta vida, tenían que tener problemas, tenían que tener situaciones adversas. Y allí es donde se iba a demostrar quiénes eran. Hermano, es fácil decir, soy cristiano si yo vivo yo solo. Si no salgo de mi círculo, si no salgo de mi casa, si no salgo de mi entorno y no me relaciono con nadie, obviamente ahí voy a ser quizás el mejor. Es como un rey puede decir yo soy rey, pero si no tiene reino, ¿de qué le sirve? Lo mismo, si es cristiano y no tiene cómo relacionarse, no tiene cómo demostrar, no tiene cómo ser luz, cómo ser sal, entonces no vas a ver realmente si es un siervo de Dios. Por eso el Señor les dice, no matarás. Y cuando habla de no matar, les dijo, aun cuando hables, cuando te refieras a tu hermano, ahí vas a darte cuenta si lo matas. No con un cuchillo, no con una arma, sino con nuestras intenciones, con lo que queremos hacerle, con lo que pensamos, con el corazón. Por eso hablaba, la vez pasada estuvimos hablando, no le digas ingenuo, no le digas fatuo a tu hermano, no lo trates de tonto, porque de eso estás diciendo que lo quieres matar. Prácticamente eso es lo que el Señor le decía. Entonces, aquí habla del adulterio, el divorcio, es decir, todo eso se refería a querer hacer algo malo. El versículo 23, si lo leemos acá, dice, prácticamente, antes de leer ahí, dice, el versículo 23, al empezar a leerlo, dice, por lo tanto. Mateo 5:23 dice, por lo tanto, voy a leerlo acá. Sí, el 23, le voy a leer el versículo 23, dice, pero por lo tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Aquí está hablando de accionar, por lo tanto. Es decir, está diciendo una conclusión, el versículo 21-22, donde hablaba de que no tenías que hablar mal de tu hermano. Versículo 21-22 decía, oísteis que no vas a matar. Dice, yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, queda expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, tienes que actuar. ¿Qué es lo que daba a entender aquí? Versículo 22 y 23. Podríamos decirlo de esta manera. Es bien posible que yo pueda abstenerme de las intenciones que producen muerte. Es posible. Yo puedo abstenerme de eso.
Por eso es también posible que yo pueda intervenir en la vida de mi hermano para evitar que él caiga en la trampa de odiar y que pueda verse involucrado en acciones que causen muerte. Por eso, ya que traer ofrendas es importante, es de mayor importancia ayudar al prójimo a que no caiga en pecado. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Tú puedes abstenerte de pecar, está perfecto, pero también puedes evitar que tu hermano caiga en pecado. Es algo, hermano, tremendo, porque el Señor lo que está diciendo, dice, tú tienes actos religiosos, y uno de ellos es traer ofrenda, lo cual es importante, lo cual es necesario, pero no es una forma como pagarle o como comprar el favor de Dios. Mucha gente así piensa, yo tengo un privilegio, yo tengo una posición, yo puedo traer ofrendas, yo puedo hacer oraciones, yo puedo hacer ayunos y Dios está contento conmigo. No. Podría ser que Dios esté contento con usted si primero corrige lo que hay que corregir. Pero si pensamos que por hacer eso vamos a agradar a Dios, estamos equivocados. Estamos equivocados. Ahora, es fácil, por ejemplo, si yo sé que un hermano o una hermana me ha ofendido a mí, yo sé lo que tengo que hacer. Y es pedirle perdón. O perdonarla. Decirle, hermano, yo me sentí ofendido, pero lo perdono, la perdono, y todo está bien. Eso está perfecto. Es lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 11:25, en Marcos 11:25 dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando vayas a orar, perdonarlo. Perfecto. No es como muchos hermanos que yo he escuchado que oran y dicen, Dios, te pido que ayudes a aquel hermano tan hipócrita que es, que lo ayudes tan malo que es. Ese que está orando así no ha perdonado. Porque el que perdona, perdona. No va a estar recordando y sacando a luz, sino no ha perdonado. Entonces, si te recuerdas de alguien que tú tiene algo contra ti, o que tú te sientes dañado por alguien, más bien dicho, tú lo puedes perdonar. Pero en este caso es más complicado, porque en este caso el Señor dice, si tú te traes la ofrenda y te das cuenta de que hay alguien que está dañado contra ti, ahí está difícil. Es fácil perdonarlo, pero ahora si alguien tiene algo, tú puedes decir, bueno, es problema de él o es problema de ella. Pero el Señor lo eleva a otro nivel en el reino de Dios. No es problema de él, no es problema de ella, sino que tú puedes también contribuir a esa situación, a mejorarla. Hay tres formas como alguien puede sentir, o el prójimo puede sentir algo contra nosotros. Una es que la persona el prójimo, le caigamos mal. Yo le caigo mal a fulano de tal. Ahora, allí sí no puedo hacer mucho, porque no sé realmente hasta qué punto aquel me odia, y no lo sé realmente si me odia. Muchas veces uno le cae mal a alguien, uno ni cuenta se da. Bueno, ahí uno no puede hacer mucho. O hay otros casos que hay alguien que le siembra. Hay gente de mentalidad bien reducida, entonces que se dejan llevar por las ideas de otros. Entonces alguien le mete ideas en su cabeza, en su corazón, y llega a odiarlo a uno. Bueno, tampoco uno se da cuenta. Pero hay casos que uno sí sabe de que hay algo que ese hermano, esa hermana, esa persona tiene contra uno. Si uno sabe eso, dice el Señor, deja tu ofrenda. Es importante tu ofrenda, es importante tu accionar, es importante tu trabajo, pero es más importante que estés de acuerdo o estés en bien con la otra persona. Ese era el mensaje que el Señor Jesucristo vino a dar. Tienes que estar a cuenta con el prójimo. ¿Por qué? Porque si no, tu oración, como le decía a Isaías, en Isaías 1:15,
En Isaías 1:15 dice, tu oración, cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor hablaba acá de esa situación en la cual nuestras manos pueden estar llenas de sangre y podemos aún venir a ofrecer, a levantarla, a adorar a Dios. Cuando en nuestro interior, en nuestra privacidad, esas manos han sido dañadas. No estamos hablando simplemente de sangre física. Hemos ofendido a alguien. Hemos causado rencor a otra persona. Le hemos quitado la posesión de otra persona, como decía el Señor, le hemos quitado o hemos cometido adulterio contra alguien. Son manos sucias. Puede venir bien bonito, vestido de blanco y con corbata amarilla y bendecir a Dios. Pero el Señor dice, yo no oiré. Yo no oiré. En Isaías 58:4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermano, eso sucede. Hay mucha gente que ayuna, que ora, que practica, que hace cosas creyendo que Dios va a ser burlado, pero no. Existen estos días, me parece que aún están los musulmanes practicando el Ramadán. El Ramadán es un periodo de un mes en el cual todos los años los musulmanes en todo el mundo se dedican a ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No comen ni toman nada. Pero según las estadísticas, es el mes cuando más criminalidad hay en los países musulmanes. Aunque es el mes de oración y de ayuno. ¿Por qué? Porque es una acción religiosa. Cuando terminan del ayuno, especialmente los días viernes, les gusta ir a atacar a los que ellos le llaman enemigos, a quemar iglesias en la India, por ejemplo, a tirar bombas en otros países, a tirar piedras, a hacer maldades. Ellos dicen que así agradan a Dios, pero el Señor le está diciendo, no hagáis esto. Y lo mismo sucede en muchos cristianos. Practican ayunos, practican religiones, practican lo que sea, creyendo que van a agradar a Dios o que van a burlar a Dios. El Señor dice, eso no lo van a lograr. Eso no se puede contra mí. Si vas a reconciliarte primero con tu hermano y después viene y entrega tu ofrenda. Entre tanto que vas, le decía allí el versículo que leíamos, cuando vayas en el camino, reconcíliate con tu hermano. Tienes la oportunidad, tienes el momento oportuno de reconciliarte. Lo mismo sucede, hermano, en nuestra relación con Dios. Cuando vayamos en el camino, reconciliémonos con Dios. Cuando vayamos sabiendo dónde vamos, pidámosle perdón a Dios. Y después hagamos lo que haya que hacer. Pero no es alguna cuestión continua, todos los días vamos a decirle, Señor, hoy pequé y y mañana voy a seguir pecando y te pido perdón en la tarde. No se trata de eso. Por si acaso haya habido ofensa, por si acaso haya habido maldad, por si acaso nuestro corazón ha maquinado algo. Y se nos olvide, voy a llevar a trabajar en la iglesia. Pidámosle perdón a Dios en cuanto vayamos en el camino. Y lo demás sería demasiado tarde. Ahora, todos estos versículos, después el Señor nos dice y nos habla de al traer esa ofrenda con disensión, dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata traer esa ofrenda con disensión? Perdón, quiero ver acá. En Romanos, el versículo 12, capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de
vosotros, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces que no depende de nosotros, pero si en alguna oportunidad depende de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Ese es el propósito del Evangelio. Después el Señor dice, no adulterarás. Ese era el adulterio, o cuando dice en el libro de Éxodos, nos dan el sexto, el séptimo, el octavo mandamiento, y nos dice, no matarás. El primero que en estos tres grupos, el capítulo 20, versículo 14, dice, no matarás. Después el que sigue es, no cometerás adulterio, y después habla de no hurtarás. Es decir, los tres están prácticamente en la misma categoría. Matar obviamente es lo más amplio, pero también cometer adulterio sigue después. Y robar o hurtar está más o menos en el mismo grupo, si podrían ponerlos así. Entonces, para el reino de Dios, todo eso es de gran importancia. Y todo sale de un corazón limpio y de un corazón dedicado a Dios. Si no hay un corazón limpio, si no hay un corazón dedicado a Dios, pueden haber técnicas, pueden haber ritos, pueden haber funciones, pueden haber cualquier cosa, pero se va a cometer lo mismo. Porque viene de eso. La enseñanza de Jesús es más grande que la ley. La enseñanza de Jesús va a la raíz del problema, a la profundidad del problema. Esa es la enseñanza de Jesús. No de cumplir, como digo, requisitos. No mato, está bien, punto 1. No adultero, está bien. No robo, está bien. No, el Señor habla del corazón. De ahí es donde salen las verdades. Entonces, si uno sabe de que está con esa tendencia o que puede causar eso, ya sea robar, ya sea hablar mal del hermano, ya sea codiciar, ya sea adulterar, ya sea hurtar, lo que sea. Y si uno sabe que uno está consciente de eso, el Señor dice, pues tienes que hacer algo. Pues tienes que hacer algo. Y es lo que dice aquí en el versículo que leímos aquí abajo, el versículo 29 y 30. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Después dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y da la misma explicación. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Entonces, aquí el Señor está hablando de cortar, de eliminar, de extirpar, de mover quirúrgicamente como un médico, de tomar decisiones difíciles. De eso el Señor está hablando. No es una forma directa de decir físicamente me voy a cortar la mano o físicamente me voy a sacar un ojo. No se trata de eso, aunque muchos lo quieran entender así. Mucha gente, como digo, de mente limitada, quiere entenderlo de una manera tan directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Si usted físicamente se corta la mano, si logra sobrevivir, ahí se mataría. Pero si logra sobrevivir, o se saca un ojo y logra sobrevivir, le aseguro que 3 meses después seguirá cometiendo el mismo pecado. Porque no se trata de físico, de la mano, de los dedos, de los ojos, sino del corazón. ¿Qué es lo que el Señor está hablando acá? Entonces, está hablando de tomar decisiones serias, de tomar decisiones físicamente directas, de tomar algo, hermano. Muchas veces hay situaciones que nos afectan, hay situaciones que nos causan daño. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Sácate el ojo. ¿Qué significa? ¿Qué hacen nuestros ojos? ¿Cuál es el propósito de nuestros ojos? Es ver. Es decir, es un sensor que nos informa de lo que hay allá afuera, lo informa al cerebro. La parte del cerebro, la única parte del cerebro que está fuera de nuestro cuerpo, son los ojos. Es una entrada. Como dijo el Señor, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en oscuridad.
Entonces es la forma de entrada a nuestro cerebro y de nuestro cerebro a nuestro corazón. ¿De qué se trata la mano? La mano se trata de alcanzar algo que está fuera de nosotros, de alcanzarlo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Si por estar viendo eso o por estar alcanzando algo, tú te encuentras en ese pecado, es mejor que te saques ese ojo y ya no mires más. Es mejor que te cortes esa mano y ya no alcances más, en vez de que tengas todo y te vayas al infierno. Como repito, no era físicamente. Se trata de, tenemos que cortar. Hay gente que tiene ciertos vicios, de ver programas de televisión, de ver programas en los videos. Esos son vicios que hay que cortarlos radicalmente, no de a poquito, de un solo. O tratar, hay gente que, todos quizás como cristianos nos alejamos, no nos comunicamos con Dios, no tenemos relación con Dios. Esa cosa que nos interfiere hay que cortarla. Amigos, ¿qué clase de amigos tenemos? Dicen, no, a mí me gustan mis amigos, aunque son perversos, son pícaros, son bandidos. Córtalos. Si tú sabes que eso te acarrea al mal, pues eso es. ¿De qué sirve cortarte la mano? Y si sigues visitando a esos amigos. Eso es lo que se trata, cortar esos amigos, cortar esas situaciones peligrosas, conversaciones perversas, palabras perversas, doble sentido, todo eso el Señor está hablando, porque en Gálatas Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay que satisfacer los deseos de la carne si andamos en el Espíritu. De eso se trataba, o de eso se trata el mensaje del Evangelio, de llevar o de tratar con el corazón. Con el corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hasta dónde alcanzamos? No es nuestro esfuerzo. No le vamos a pagar, como yo dije, ni comprar a Dios, sino que vamos a tratar con el corazón, con los pensamientos, para traer algo positivo en el reino de Dios. Hay gente que se dedica, como repito, a buscar lo malo, a buscar lo ofensivo, a buscar aquello que nos causa mal. Gente que tiene esa mente limitada. Pero en cuanto confiere, en cuanto viene de nosotros, podemos hacerlo mejor. Podemos tratar de reconciliar, de establecer las paces. No de buscar el doble significado, ver cómo nos ofendemos. Hay gente que busca cómo me ofendo. Quizás ese es el plan del día. ¿Cómo me voy a ofender con un hermano? ¿Cómo voy a buscar lo que el hermano me dice? Me recuerdo hace varios años, me recuerdo un hermano tenía esa mentalidad de decir, a mí no me tratan bien, a mí me quieren echar de aquí, no les gusta que yo participe. Y nadie tenía en esa mentalidad, nadie estaba pensando en eso. Me acuerdo una vez yo estaba organizando los cables, si algunos, como todos sabemos, en los púlpitos, en las iglesias todavía tenemos los cables tirados y muchas veces desordenados. Entonces habían tantos cables que empecé a mover el pie, a mover los cables con el pie. Mi propósito era ese, organizar los cables, quitarlos de ahí de en medio para que nadie se fuera a caer. Pero este hermano estaba abajo viendo y dije, el hermano lo que está diciendo es que yo me baje, está moviendo los cables con el pie, que está diciéndome que yo me salga de aquí, que no valgo nada. Y en mi mente ni idea de eso. Es decir, hay personas que tienen esa enfermedad mental, que buscan lo negativo de cualquier cosa. En ese caso uno no puede hacer nada. Lo único que uno puede hacer es, si uno se da cuenta, tratar de ayudarle a los hermanos. Pero si uno no se da cuenta, pues Dios sabe, Dios va a tratar con ellos. Pero que no seamos nosotros esos
que vamos a buscar lo malo, vamos a buscar el doble significado, vamos a buscar dañarnos por algo que no sucede así. No sé si usted se recuerda o ha escuchado esa historieta de aquel que le decían el diablo, un hombre que le decían diablo, y entonces él se enojó tanto y dice un día, dijo, yo me voy, al que me vuelva a decir diablo, yo lo golpeo y le pego. Entonces un día iba caminando y se encuentra con alguien y le dice, adiós amigo. Él se quedó sorprendido y dice, no me dijo diablo. Wow, ahí hubiera terminado la historia, ¿no? Pero él no, él empezó a maquinar. Y empezó a decir, ¿por qué me dijo amigo? ¿Por qué me dijo amigo? Y él empieza a decir, bueno, el mejor amigo del hombre es el perro. Y el perro pelea con el gato. Y el gato se come al ratón. Y el ratón come queso. Y el queso viene de la vaca. Y la vaca tiene cuernos. Así es que me quiso decir diablo. Imagínense hasta dónde puede alguien llegar. Porque quieren escuchar lo malo. Es decir, que en el corazón de esa persona sí que hay maldad. Y lo mismo sucede muchas veces. Buscan y quieren entender lo malo. El Señor dice, no. Trata con tu corazón. No te metas en cuentos. No hables. No busques engaño. Trata con tu corazón. Finalizo con este versículo que el Señor dice 31-32. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso dice la ley. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En esos días, habían especialmente dos escuelas de los judíos. Una escuela que se llamaba Shammai y otra escuela que se llamaba Hillel. Entonces, cada uno interpretaba la ley a su manera. A tal grado que habían una de esas escuelas que decía que si la mujer, como la mujer era un grado más bajo, decía, el hombre es capaz de divorciarse o separarse de su mujer por cualquier cosa. Si le quema la comida, puede darle carta de divorcio. Si ya no le cae bien, dele carta de divorcio. Sácala de tu cuerpo, decía uno de los libros que están escritos en el siglo II antes de Cristo. Decía, si la mujer no concuerda contigo, sácala de tu cuerpo, decía en Eclesiástico. Entonces ellos así veían. El Señor dice, no, versículo 32, yo les digo, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se case con ella va a cometer adulterio. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, si ustedes son parte del reino de Dios, van a tener cuidado con lo que hacen. Van a tener cuidado con lo que hacen. Antes de tomar cualquier decisión, piénselo, porque va a haber daño. En este caso está hablando, va a dañar a la mujer que queda repudiada y va a dañar al otro que se case con ella, porque todos cometerán adulterio. Pero nosotros sabemos también que va más allá de eso. Va a haber daño a los hijos y a hijos, va a haber daño a la familia, va a haber daño aún a la misma persona que repudia o que da carta de divorcio. Es decir, el Señor vino a traer las cosas más cuerdas. No actúen por falta de inteligencia, actúen como siervos de Dios. Hermano, ese era el mensaje que el Señor venía a darles en el reino de Dios. En el reino de Dios, las cosas se hacen con el corazón. En el reino de Dios, no soy yo, sino que es Dios. No es mi ley, sino que es el evangelio de Dios. No es mi agrado, sino que es bendecir a Dios. Eso es lo que el Señor les vino a decir. Eso es lo que el Señor les daba a entender en el reino de Dios. No más religión, no más leyes físicas. El reino de Dios es un evangelio nuevo.
Es algo nuevo que sale del corazón, pero de un corazón cambiado. No del mismo corazón sucio, perverso, motivado por cosas malignas, sino por un corazón que ha tenido un cambio, una nueva. Por eso el Señor dice, sois una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo, si alguno está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. De eso se trata, ese es el Evangelio, y no más religión. Padre bueno que estás en gloria, gracias Señor. Gracias Padre bendito, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra llega a trabajar y a obrar en nuestros corazones, en nuestro interior, oh Dios. Cámbianos, ayúdanos, transfórmanos. Enséñanos a ser mejores cada día, Dios. Poder agradarte a ti, oh Dios bendito. Poder hacer tu voluntad. Lo pedimos agradeciéndolo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y al mismo tiempo, Dios, tu bendición la pedimos para cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los amigos que nos puedan sintonizar o escuchar en esta transmisión. Llega a sus corazones, Dios. Bendíceles. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos, creyéndolo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos, estamos en contacto en la próxima. Que la paz de Dios sea con todos. Amén.